En el caso de estudio que he seleccionado el día de hoy, trabajaremos con un escenario donde la fuerza impulsora del movimiento es la fricción. Recuerden que si al final de esta clase les resulta útil, comenten, den like, suscríbanse al canal porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejemplo. El ejercicio 16 del capítulo 12 del Elvira-Johnston nos dice que las cajas A y B están en reposo sobre una banda transportadora que se encuentra inicialmente en reposo. La banda se empieza a mover de manera repentina en la dirección ascendente, de modo que ocurre deslizamiento entre la banda y las cajas. Si los coeficientes de fricción cinética entre la banda y las cajas son 0.30 para la superficie de A y 0.32 para la superficie de B, determine la aceleración inicial de cada caja. Normalmente las bandas transportadoras funcionan a velocidad constante. En el momento de arranque de esta banda, como existe fricción entre los bloques y la superficie, los bloques se deslizarán debido a que las partículas de B tendrán interacción con las partículas de la banda y habrán espacios que por la rugosidad no haya contacto. Entonces el resultado es que este bloque no se moverá a la velocidad constante de la banda, sino que su propio peso impedirá el movimiento y la fricción actuará favoreciendo el desplazamiento, porque las partículas que conforman la banda arrastrarán a las partículas del bloque. Lo mismo pasará para A. Al arrancar la banda, las partículas van a interactuar con la banda. Habrá rugosidad, es decir, picos y valles en la geometría del sistema. El peso se opondrá a la dirección del deslizamiento, de modo que tampoco desarrollará esa velocidad de la banda. Ahora bien, noten que el coeficiente cinético de fricción de B es mayor que el coeficiente cinético de fricción de A. Entonces eso implica que las partículas de B van a tener mucha más interacción con las partículas de la banda. Es decir, en relación a su peso, acá habrá una fuerza de fricción mayor comparado con la fuerza que habría sobre A. Entonces, como el cuerpo B va a estar unido más fuertemente a la banda, es de esperar que se desplace con una aceleración mayor que la aceleración de A, porque al haber menos coeficiente de fricción, el bloque no se va a quedar tan unido a la banda y más bien el peso va a frenarlo. Ojo, esto no significa que la fuerza de fricción de B sea mayor que la fuerza de fricción de A. No, sino que la fuerza de fricción de B dividido entre el peso de B es mayor que la fuerza de fricción de A dividido entre el peso de A. Y para estudiar estos valores haremos un análisis cinético. Iniciemos con el diagrama de cuerpo libre para A. Aislamos el bloque a la misma orientación, suscribimos su peso, dibujamos la normal que es perpendicular a la superficie y la fricción es la fuerza impulsora del movimiento de A, la cual llamaremos FA. Entre la interfaz de A y B debería de haber una fuerza de contacto, la cual deberíamos llamar la fuerza de B sobre A. Sin embargo, como es de esperar que el bloque B se quede más unido a la banda y por lo tanto experimente mayor aceleración, cuando se ponga en marcha los sistemas, B se alejará de A y es de esperar que pierdan contacto. Entonces, como nosotros estamos asumiendo que la aceleración de B es mayor que la de A, podemos omitir la fuerza de contacto y estudiar la cinética con ese diagrama. De este modo, si ustedes crean el diagrama característico del movimiento, que es el diagrama cinético, va a ser la misma partícula con el término inercial verticalmente ascendiendo. En el caso del bloque B, el diagrama muestra las mismas fuerzas. Tendremos el peso, la normal y la fricción. El diagrama cinético también es el mismo comportamiento.
masa de B, aceleración de B. Las incógnitas del problema serían las dos aceleraciones. Por cada cuerpo vamos a sacar una ecuación y se despejan directamente. Entonces, primero consideramos el bloque A. Aplicaremos segunda ley de Newton. Los sistemas de coordenadas se prestan perfectamente para establecer el X paralelo al plano ascendiendo y Y saliente del plano perpendicularmente. Utilizamos la recomendación que siempre les he dado. Eliminamos el peso y colocamos dos componentes que se alinean a nuestro sistema rectangular. Tendríamos el peso Y el peso X. Ejecutamos primero segunda ley de Newton para el eje Y. En la dirección perpendicular al plano no hay movimiento, entonces la suma de fuerzas vale 0. Tendríamos positiva la normal y restándole la componente Y del peso. De modo que son cantidades iguales. La fricción de A va a corresponder a la normal de A por el coeficiente cinético de A. Entonces vean que simplemente sería el peso de A multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación porque es la componente Y por el coeficiente de fricción de A. Sustituyendo el valor serían 100 libras por el coseno de 15 por 0,3. Ello nos da como resultado una fricción para A de 28,98 libras. Con ese dato ya podemos hacer sumatoria de fuerzas en la dirección paralela al plano, lo cual tiene que ser equivalente a la masa de A por la aceleración de A. Fuerzas en esta dirección serán positivas. La fuerza propulsora del movimiento es la fricción de A. Se le antepone la componente X del peso y tiene que ser igualado al término inercial. Si despejamos directamente la aceleración de A, vean que sería la fricción entre el peso en X entre la masa de A. Vean que el peso en X al final de cuentas es la masa de A por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación. Entonces, si estamos dividiendo acá todos los términos entre MA, la aceleración de A es equivalente a que la escribamos como la fricción de A entre la masa de A menos, se cancela masa y masa, nos queda la gravedad, seno del ángulo de inclinación. Ya directamente nosotros sabemos que en el sistema de pies, cuando tenemos el peso, lo dividimos entre la gravedad y obtenemos la masa, es decir, 100 entre 32,2, lo cual es equivalente a 3,1056 SLUC. Sustituyendo en la expresión la aceleración de A sería la fricción 2898 dividido entre 3,1056 menos 32,2 seno de 15. Como resultado obtenemos una cantidad positiva equivalente a 0,997 pies por segundo al cuadrado. Si lo hacemos vectorialmente, la dirección es paralela al plano, es decir, 15 grados con respecto a la horizontal. Lista la aceleración de A, ya podemos pasar con el bloque B. Ejecutamos idéntico al caso anterior. Establecemos un sistema de coordenadas, X en dirección al movimiento, Y saliente perpendicular al plano. Eliminamos el peso, lo sustituimos por dos componentes rectangulares, X y Y. Aplicamos segunda ley de Newton en el eje perpendicular al plano, donde no hay movimiento, por lo tanto es 0 la aceleración. Nos quedaría que la normal de B es equivalente a la componente Y del peso. Por lo tanto, la fricción de B, lo cual es la normal por su coeficiente cinético, tiene que ser la componente Y del peso por el μk. La fricción en este caso tendría un valor de 80 multiplicado por el coseno de 15, porque es la componente Y, por el coeficiente de 0,32. La fricción de B es de 24,7277 libras. Ven, como les decía, este valor es menor que el valor en A, pero con respecto a su peso es mayor. Ahora, aplicando segunda ley de Newton en el eje paralelo al plano, la suma de fuerzas horizontales tiene que ser igual a la masa de B, aceleración de B. Fuerzas paralelas al plano son positivas. Tenemos a la fricción impulsando y a la componente X resistiéndose.
Si ustedes despejan la aceleración de B análogo a la parte anterior, les va a quedar como la fricción de B entre la masa de B menos la gravedad por el seno del ángulo de inclinación, que es la componente X. Para la masa de B sería el peso de B, que son 80 libras, entre 32,2. Ello nos da 2,4845 SLUC. Sustituyendo en la expresión la aceleración de B, sería los 24,7277 de fricción entre su masa menos la gravedad por el seno de 15. La magnitud de dicha aceleración es de 1,619 pies por segundo al cuadrado. Y si lo hacemos vectorial, tiene una inclinación de 15 grados con respecto a la horizontal. Tal como asumimos en el inicio, la aceleración de B es mayor que la aceleración de A. Por lo tanto, los cuerpos no están en contacto. Obviar la fuerza entre ellos fue correcto. Y el planteo nos muestra que la aceleración de B es un 65% mayor que la aceleración de A. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas. Gracias por su atención.